¿Sabías que una promesa mal cumplida se convirtió en el inicio de un cambio radical que transformó todo un país? En este video vamos a sumergirnos en una de las olas más grandes de transformación de México, la Revolución Mexicana. Veremos por qué estalló, quiénes la lideraron, qué luchas se desataron y qué huella dejó de verdad en la historia y la vida cotidiana. Y ojo, queda abierta una pregunta. ¿Realmente la revolución cumplió lo que prometió? Quédate para averiguarlo. ¿Qué era el porfiriato y por qué explotó todo? Para entender el estallido de la Revolución Mexicana tenemos que retroceder al tiempo de Porfirio Díaz, quien gobernó México entre 1876 y 1911 en lo que se conoce como el porfiriato. Bajo su mando, hubo crecimiento económico, infraestructura, inversión extranjera. Pero también desigualdad, represión política y enormes diferencias sociales. Algunas de las causas específicas fueron: los campesinos y comunidades indígenas perdían tierras o quedaban marginados. Los obreros trabajaban largas jornadas, 14 a 16 horas, por sueldos muy bajos. Políticamente, había poco espacio para la oposición, casi nula competencia electoral real y censura. También hubo eventos previos que marcaron el camino hacia la revolución, por ejemplo la huelga de Cananea en 1906 en Sonora, donde los obreros protestaron por discriminación salarial entre mexicanos y extranjeros, lo que dejó claro el cansancio social. El arranque, 20 de noviembre de 1910. El estallido oficial de la revolución se considera el 20 de noviembre de 1910, cuando Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis desde el exilio en Estados Unidos, llamando a los mexicanos a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. Así, en varios puntos del país comenzaron levantamientos. Por ejemplo, en Puebla la familia Aquiles Cerdán organizó resistencia desde el 18 de noviembre. El conflicto pasó de un levantamiento contra un dictador a algo mucho más amplio. Campesinos, obreros, militares se involucraron en distintas facciones. Principales líderes y bandos. La revolución no fue un bloque homogéneo. Hubo muchos líderes, muchas causas, muchas promesas y muchas contradicciones. Algunos de los más destacados: Francisco I. Madero, quien abrió el camino al llamar a la insurrección, buscando elecciones libres y mayor justicia política. Emiliano Zapata, líder del sur, del estado de Morelos, representando al campesinado y la demanda por la tierra. Pancho Villa, Doroteo Arango, líder del norte, figura popular, volante militar con gran carisma. Venustiano Carranza, uno de los que tomó la batuta política tras el derrocamiento de Huerta. Álvaro Obregón, militar y político que asumió la presidencia tras el desenlace de la fase más violenta. Estas figuras lucharon por distintos objetivos, unos por reformas sociales profundas, otros por poder político, otros por justicia agraria. Esta pluralidad explica por qué la revolución se extendió, cambió de rumbo, se fracturó. Evolución del conflicto. De derrocamiento del porfiriato a caos armado. Cuando Díaz renunció en 1911 tras las presiones de los revolucionarios, se creyó que la etapa más crítica había pasado. Pero no fue tan sencillo. Madero asumió la presidencia, pero pronto se encontró en conflicto con otros revolucionarios que querían cambios más radicales, como zapatistas y orozquistas. En 1913 ocurre la famosa decena trágica, 10 días de violencia en Ciudad de México, donde se da un golpe de estado encabezado por Victoriano Huerta que termina con el asesinato de Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Entonces la lucha se diversifica. El bando constitucionalista de Carranza pide restablecer el orden constitucional. El bando zapatista insiste en la reforma agraria y justicia social. Villa busca protagonismo militar en el norte. Esta mezcla de causas hace que la revolución dure más de lo previsto y se vuelva compleja. De la guerra popular al cambio institucional. En 1917 se promulga la Constitución de 1917, que marca un parteaguas porque incorpora derechos sociales, reforma agraria, derecho laboral, educación laica, etc. Sin embargo, el conflicto armado continuó varios años más hasta que en 1920, con la Revolución de Agua Prieta, Carranza es derrocado y Obregón llega al poder. Esto se considera el final de la fase más activa de la revolución. Aquí es donde llega el gran desafío. Si la Revolución Mexicana prometía justicia, tierra, libertad política para todos, ¿por qué muchas de esas demandas quedaron a medias? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tantas facciones? Por ejemplo, a pesar de la Constitución de 1917, muchos campesinos siguieron sin ver entregadas las tierras prometidas. Las diferencias entre líderes generaron que no haya un solo ganador limpio, lo que complicó el rumbo del país.
Las muertes fueron enormes, se estima que entre 1 y 3 millones de personas murieron o no nacieron por el conflicto y sus consecuencias. Entonces, el reto era, ¿cómo convertir una lucha violenta, fragmentada y compleja en un orden nuevo que funcionara para la mayoría? Reformas, ideales y realidades. La Constitución de 1917 incluyó artículos pioneros, por ejemplo, el artículo 27 en materia agraria, el artículo 123 en materia laboral. Esto representó un cambio radical respecto al orden anterior. Pero la puesta en marcha fue difícil porque la infraestructura del Estado estaba débil después de la guerra. Los caudillos militares seguían con poder regional. Las facciones que perdieron, como los zapatistas, continuaron luchando o quedaron marginadas. Impactos culturales y sociales. La revolución también dejó huella cultural, impulsó el nacionalismo, la identidad mexicana, la recuperación de raíces indígenas. Las soldaderas, mujeres que auxiliaron en la guerra, ganaron protagonismo. Y los formatos artísticos, muralismo, literatura revolucionaria, surgieron como formas de expresar esa nueva identidad nacional. ¿Qué pasó con la tierra y los campesinos? Uno de los motores más grandes de la revolución era la demanda agraria. Emiliano Zapata lo resumía en su lema, tierra y libertad. Sin embargo, muchas parcelas ejidales se otorgaron, pero el proceso fue lento. En zonas muchos campesinos siguieron en condición precaria. Esto muestra la brecha entre el ideal y la realidad. El legado político. Tras la revolución se fundaron instituciones que gobernaron México por décadas. Un ejemplo es el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que se declaró heredero del movimiento revolucionario. Pero esta continuidad también implicó que algunas dinámicas autoritarias o clientelares se mantuvieran, lo que genera hasta hoy críticas sobre si la revolución cambió todo o solo parte. El momento clave se ubica en 1917 con la Constitución, que parecía coronar el ideal revolucionario, y en 1920 con el fin práctico de la guerra y la llegada de Obregón al poder. Cuando los caudillos dejaron de pelear en el campo y pasaron a la política, el reto cambió. Ya no se trataba únicamente de vencer al viejo régimen, sino de construir algo nuevo. Ese fue el quiebre, de la guerra a la institución. Y ahí la pregunta se hizo inevitable, ¿las armas terminaron legitimando un nuevo orden o meramente cambiaron los nombres en el poder? En resumen, la Revolución Mexicana nació por la acumulación de injusticias, desigualdad rural, trabajo explotado, falta de libertad. Estalló en 1910, atravesó varias fases, múltiples bandos y liderazgos distintos. La Constitución de 1917 marcó un hito, pero la transición de la violencia al orden duró más tiempo. Su legado es enorme: reforma agraria, derechos laborales, cambio de mentalidad nacional. Pero también queda claro que muchas de las promesas quedaron incompletas. La Revolución Mexicana no fue un fin mágico que lo resolvió todo, sino un proceso complejo lleno de luchas y contradicciones que sentó las bases de lo que hoy somos.